¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes de la asignatura de Metodología de la Investigación Turística? Bueno, para empezar quisiera comentarles que bueno, la semana anterior no pudimos estar en contacto directo debido a la realización del evento de la jornada científica de la Universidad Nacional de Tumbes. Sin embargo, como ustedes se habrán podido dar cuenta, en la plataforma se subieron las diapositivas correspondientes al tema de antecedentes de la investigación. Y bueno, no hubo oportunidad de explicarlo, como les decía, pero en esta sesión vamos a tratar de hacer una retroalimentación sobre los antecedentes y luego tratar el tema correspondiente a esta semana, que es el marco teórico o la base teórica. Antes de iniciar, también quisiera invitarles a un evento académico virtual que se va a llevar a cabo el día viernes 3 de julio, o sea, el viernes de esta semana, a las 11 a.m. A través de la plataforma Webex. En el Facebook de la Escuela de Turismo está publicado el flyer, eh, y también se va a publicar el link de acceso para que ustedes puedan ingresar directamente haciendo clic. De la misma forma, este flyer que ustedes están viendo acá en la pantalla, que está en PDF, va a estar circulando a través de los docentes, a través de las redes sociales de los docentes, ¿no? En los WhatsApps, principalmente el WhatsApp. Entonces, a través de este link ustedes pueden acceder directamente, siempre y cuando sea el PDF, ¿no? Porque en el Facebook de la escuela está, pero en formato de imagen, por lo cual no se puede acceder a través del link. Habría que copiar los caracteres del link. Pero a través de las redes sociales como el WhatsApp o de repente mensajes de texto, va a estar circulando este PDF, este flyer en PDF con el link para que ustedes accedan directamente haciendo clic. ¿Ok? Eh, bueno, eso quería mencionarles al inicio para que tengan en cuenta. Repito, el día viernes 3 de julio a las 11 a.m. El expositor es el magíster Pablo Rijalba Holguín, una persona con bastante experiencia en planificación turística. Ha desempeñado cargos públicos sobre gestión turística y también se desempeña como asesor de organizaciones tanto públicas como privadas. Y el tema que va a abordar son las estrategias o las propuestas para reactivar la actividad turística en el Perú, y tal vez enfocándose un poco en el norte del Perú y en Tumbes. Bien, con esto vamos a iniciar un ciclo de conferencias que vamos a invitar a diferentes personas ya posteriormente de sectores o subsectores más específicos dentro de la actividad turística, como la gastronomía, el sector de alojamiento, agencias de viajes, entretenimiento, etcétera, ¿no? Entonces, no se olviden de conectarse a Webex este viernes 3 de julio a las 11 a.m. o en todo caso un poco antes de las 11 a.m., porque a las 11 a.m. arranca la conferencia y bueno, solamente es un expositor. Ok. Entonces, vamos a un poco repasar el tema de antecedentes, que era de la semana pasada, y un poco a compararlo también con el tema de esta semana, que es la base teórica, en el sentido de que ustedes sepan diferenciar, ¿no? Qué son antecedentes y qué es la base teórica, y cuáles son sus características y también en qué se diferencian, ¿no? Porque tienen que diferenciarse claramente. Bien, respecto a antecedentes, pues ya ustedes habrán podido revisar este material y acá nos dice que los antecedentes está referido a un conjunto de conocimientos existentes sobre el problema de investigación a estudiar. En
el sentido de que estos antecedentes son las investigaciones más recientes sobre el tema o sobre las variables que yo voy a investigar. De repente yo en mi investigación tengo dos variables, entonces los antecedentes pueden ser las investigaciones más recientes, si es posible, sobre las dos variables, pero si no, sobre alguna de ellas, ¿no? Entonces, en algunos casos, en el caso de investigaciones que sean un poco novedosas, de repente no van a haber antecedentes que estén en el mismo estudio considerando las dos variables que yo quiero investigar, pero sí al menos una. Entonces, en ese sentido también se puede considerar como antecedente a un estudio que solo tenga una de las variables que yo voy a estudiar. Eh, Debemos tener en cuenta, y voy a enfatizar en el hecho de que son investigaciones o estudios recientes, ¿no? Porque eso lo va a diferenciar un poco de la base teórica. Si bien es cierto, la base teórica también tiene que ser actualizada, pues los antecedentes se refiere al estado del arte de la investigación, es decir, a qué nivel de conocimiento estamos en la actualidad, hoy por hoy, sobre el tema en particular, cuáles son los últimos estudios, los que se han hecho este año o el año pasado, ¿no? O hace 2 años, sobre mi tema de investigación o sobre alguna de las variables de mi investigación. Esto tiene la función y me va a permitir posteriormente, cuando yo ejecute mi investigación y tenga resultados, me va a permitir poder comparar mis resultados con los resultados que tuvieron otras personas, ¿no? Recientemente, en los últimos años. Me va a permitir poder elaborar la discusión de mi investigación, ¿no? Analizar mis resultados a la luz de los resultados de otros autores sobre mis variables de estudio. Esa es básicamente la función que tienen los antecedentes. ¿Okay? Entonces, eh, acá en esta diapositiva podemos ver algunas preguntas, ¿no? Para poder plantear nuestros antecedentes, que tiene que ver con consultarnos qué soluciones ha tenido el problema que yo pretendo investigar, si las soluciones que se han planteado son definitivas, son válidas para nuestra realidad, ¿no? Porque en los antecedentes vamos a encontrar investigar si utilizamos los recursos que hemos venido brindando a través del curso, ¿no? Recursos científicos, vamos a poder encontrar estudios en diversas realidades, ¿no? Estudios turísticos en Europa, donde la realidad turística es totalmente distinta, ¿no? Europa es una región geográficamente no muy extensa, sin embargo dentro de Europa hay una variedad de culturas, de sociedades, también hay un importante desarrollo económico, tecnológico, educativo, entonces eso dinamiza mucho el turismo intrarregional, ¿no? Dentro de Europa. Por ejemplo, los alemanes van a cada rato a España, ¿no? A Francia, incluso a Inglaterra. Es decir, dentro de Europa pues hay un turismo muy bastante dinámico, un turismo muy intenso. Situación que tal vez en Sudamérica no es igual, ¿no? Porque tenemos otra realidad, ¿no? Una realidad distinta, tenemos acá deficiencias de infraestructura, ¿no? Tenemos más barreras relacionadas con la facilitación turística, ¿no? Las visas, los pasaportes, mientras que en Europa pues crearon una sola moneda, ¿no? Crearon el pasaporte europeo, entonces cualquier miembro de la comunidad europea puede transitar por todos esos países con solamente su documento de identidad, etcétera, ¿no? Entonces eso se los menciono solamente para que nosotros tengamos en cuenta que las investigaciones turísticas en otros lugares, en realidad hay que preguntarnos si estas son válidas para nuestra realidad o en qué medida se pueden adaptar a nuestra realidad. ¿Okay? Entonces, acá hay algunos tips, unos consejos para
poder escoger nuestros antecedentes. Y también acá en esta diapositiva se presentan algunos datos fundamentales que nosotros debemos considerar en cada uno de los antecedentes que escojamos, ¿no? El autor de la investigación, el año. Acá también podemos usar el formato APA, ¿no? Usar la cita APA. El lugar, ¿no?, en el cual se desarrolló la investigación, en qué país, su objetivo. Antes de los resultados también es conveniente tratar un párrafo o un par de párrafos sobre la metodología, qué metodología empleó, qué tipo de estudio se realizó, si se realizaron encuestas, entrevistas, si fue un estudio cuantitativo, cualitativo, si es que se trata de una investigación correlacional, ¿no?, descriptiva, etcétera, ¿no? Y los resultados más resaltantes, ¿no? Acá sí tengo que mencionar que los resultados no debemos copiarlos, sino que tenemos que leer sus resultados y en nuestra propia redacción tenemos que generar un texto donde expliquemos los resultados más relevantes y los que nosotros vamos a utilizar después cuando tengamos nuestros propios resultados y tengamos que analizarlos, ¿no? Tenemos que discutir nuestros propios resultados comparándolos con los resultados de estos autores, ¿no?, y sus principales conclusiones. Entonces no se trata de hacer un copia y pega de todos sus resultados y todas las conclusiones de esos investigadores, sino de leer y parafrasear los resultados que a mí me van a servir en mi investigación y las conclusiones que a mí me van a servir. Ok, también acá se hace una advertencia de no colocar antecedentes muy antiguos, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que vamos a poner antecedentes internacionales, antecedentes nacionales y, de ser posible, si hubiera antecedentes regionales, ¿no? O sea, que se ha investigado sobre las variables que yo voy a investigar a nivel internacional en otros países, a nivel nacional en otras regiones y a nivel regional en Tumbes, ¿no?, por otros investigadores. También hay una sección para los términos, la definición de términos básicos, que básicamente es un glosario. Esto es algo más sencillo, no hay mucho que explicar. Las palabras clave que yo utilizo en mi investigación deben estar definidas acá como algo así como se hiciera en un diccionario, ¿no?, o en un glosario. Bien, entonces eso es brevemente sobre los antecedentes y lo que debemos concluir acá es que se tratan de las investigaciones más recientes que contienen nuestras variables, o al menos una de nuestras variables de investigación, de las cuales se va a extraer un resumen, ¿no?, que está básicamente aquí estructurado. También está en la guía de elaboración del proyecto de tesis en el reglamento de tesis de pregrado y posgrado, en el PDF. También ahí hay una estructura que ustedes se pueden guiar. Y la diferencia con la base teórica o el marco teórico es que, como vamos a ver a continuación en esta diapositiva, en el marco teórico o base teórica, nosotros vamos a hacer un análisis, vamos a hacer una descripción y un análisis de los modelos teóricos relacionados a las variables de nuestra investigación. Mientras que en los antecedentes colocábamos estudios bastante específicos, o los estudios más recientes que se han realizado sobre nuestras variables de investigación, en el marco teórico vamos a analizar los modelos teóricos, ¿no?, que son ya cuerpos de conocimientos un poco más grandes, más completos, ¿no?, que solamente una investigación. Entonces el marco teórico es, digamos, un enfoque, una manera de explicar, ¿no?, los fenómenos relacionados a nuestras variables de investigación. Por ejemplo, ¿no?, y para que ustedes tengan, acá justo quería mencionarles este ejemplo. Este es
esta información es sobre el tema de competitividad de un destino turístico. Es decir, el concepto de competitividad que se aplica a las organizaciones como las empresas, ¿no? U organizaciones públicas, aplicado a los destinos turísticos, ¿no? Entonces aquí hablaremos ya de qué tan competitivos o cuáles son los fundamentos que permiten que un destino turístico pueda ser competitivo o alcance determinado nivel de competitividad, ¿no? Entonces, sobre esto yo puedo buscar en Google Scholar, ¿no? En Scholar Google o como les mencioné en Renati o de repente en algunas otras fuentes de datos como Dialnet, SciLO, ¿no? Etcétera, Redalic. Puedo buscar estudios, ¿no? Entonces si yo busco acá en Google académico la competitividad de un destino turístico, me van a aparecer muchos estudios, ¿no? Muchas fuentes sobre el tema, ¿no? Entonces, esto yo tengo que ver, algunos de ellos van a ser antecedentes para mi investigación si es que yo estuviera investigando competitividad de destinos, pero ya si yo quisiera ver el marco teórico, entonces tengo que analizar los modelos teóricos. Y la competitividad de los destinos turísticos han sido analizadas por algunos autores. Por ejemplo, Michael Porter, ¿no? Que es uno de los gurús sobre el tema de competitividad a nivel de empresas, a nivel de organizaciones públicas. Pero también ese enfoque se puede adaptar a un destino turístico, teniendo en cuenta que un destino turístico es algo más complejo, ¿no? Porque no hay muchos factores que no están bajo el control de la persona o de las personas que dirigen, ¿no? O que son responsables de la dirección. Entonces, a nivel de destino hay mucho más variables que no se controlan, hay que trabajar mucho la intersectorialidad, la coordinación entre instituciones. Eso hace diferente, ¿no? La gestión de un destino que de una organización pública o privada. Entonces, pero sí hay un modelo, que es el modelo de Michael Porter, ¿no? Basado en su obra La ventaja competitiva de las naciones, donde Michael Porter habla sobre la competitividad de los países, ¿no? O de las regiones. Entonces ese modelo de competitividad, ese modelo teórico de competitividad se puede aplicar, o yo en mi investigación tendría que decidir si voy a medir la competitividad o voy a estudiar la competitividad de un destino, tendría que analizar si voy a adoptar este enfoque o esta teorías de Michael Porter sobre la competitividad de los destinos turísticos. Por otro lado, también tendría otro modelo de competitividad que es el de Rich y Crow, ¿no? Estos canadienses también plantearon un modelo o una estructura teórica para medir la competitividad de los destinos turísticos, ¿no? Que se representa básicamente en esta gráfica, ¿no? Entonces, a través de este modelo, ellos plantean una forma de entender, de concebir, de definir, pero también una forma de medir, ¿no? Cómo medir, qué indicadores usar, qué dimensiones, qué indicadores utilizar para medir la competitividad de un destino turístico. Entonces, este modelo teórico no solamente se queda en las definiciones, ¿no? Parte de ellas, ¿no? Pero va más allá, tratando de explicar los factores que intervienen, tratando de explicar cuáles son las dimensiones, los indicadores y las estrategias, ¿no? Que se utilizan en este caso, para optimizar la competitividad de destinos turísticos. Entonces, este es el modelo de Ritchie Krauss. Acá se basa, hay factores de soporte, ¿no? Que son la infraestructura, la accesibilidad, las empresas, los factores y recursos de atracción, donde están pues
los atractivos turísticos, los recursos turísticos, los elementos motivadores de los desplazamientos. Luego viene otro nivel que tiene que ver con la gestión, otro nivel con la política de destino y arriba en la cúspide del modelo están los calificadores y amplificadores de los determinantes, ¿no? Y todo ello ellos lo estructuran dentro de este modelo, ¿no?, de competitividad de destinos turísticos. Acá hay otro modelo que es de Dwyer y King, otra forma de concebir la competitividad de los destinos turísticos. Entonces la idea no es un poco explicar estos modelos a detalle, sino en darles a entender que en la base teórica yo tengo que colocar estos modelos, ¿no?, o estas teorías relacionadas con las variables que yo voy a investigar. Entonces, mientras que en los antecedentes coloco estudios específicos, generalmente los más recientes, en el marco teórico yo puedo utilizar el modelo o puedo reseñar los modelos teóricos que existen. Por ejemplo, si yo trabajara la competitividad, tendría que reseñar todos estos modelos, ¿no? El de Ritchie Krauss, el de Porter, el World Economic Forum, que es otro modelo de competitividad, el de Dwyer y King. Eso tendría que mencionarlos en el marco teórico, porque esos son modelos que explican cómo está estructurada y cómo se mide la competitividad. Mientras que en los antecedentes tendría que hacer una búsqueda en Google Académico sobre las últimas publicaciones de investigadores, ¿no?, en México, en España, y cada uno de estos investigadores habrá trabajado. Si ustedes los comienzan a leer, se van a dar cuenta que estos investigadores adoptan cualquiera de estos modelos, ¿no? Para algunos de ellos dicen, no, en la realidad el destino turístico que yo voy a investigar se adapta más al modelo de Ritchie Krauss. Otros dicen, en esta investigación se va a trabajar el modelo de Porter. Otros dicen, no, yo necesito tener indicadores cuantitativos, no tanto indicadores que estén basados en opiniones, sino indicadores más objetivos, ¿no?, data dura. Y se adoptan determinado modelo o enfoque teórico. Entonces, esos modelos o enfoques teóricos deben estar acá, en el marco teórico. Si voy a trabajar calidad del servicio turístico, entonces tengo que, en la base teórica, tengo que colocar los modelos que explican la calidad del servicio, de los servicios, ¿no?, los diferentes modelos. Entonces, esa es básicamente la diferencia entre los antecedentes y la base teórica. Bueno, entonces en cuanto a la base teórica, vamos a encontrar que es una construcción conceptual jerarquizada. Ojo, jerarquizada, hay niveles, hay jerarquías. Es una estructura conceptual, es una base del proceso de investigación y finalmente es una red de conceptos que organiza el desarrollo de teorías sobre la investigación. Tenemos que entender que la base teórica debe ser una estructura, ¿no?, jerarquizada de conceptos, de ideas, de metodologías, de dimensiones, de indicadores, que estén entrelazadas, ¿no?, que tengan coherencia entre sí, ¿no? Debe haber una interconexión entre estas ideas, estas dimensiones, estos conceptos. Eso debemos tener en cuenta cuando redactemos, ¿no?, la coherencia. Ya. También podemos decir que cuando nosotros redactamos la base teórica, vamos a, entre comillas, construirla, ¿no? Es como construir una casa. Primero vamos a elaborar o construir las bases, ¿no?, las columnas, y luego ya vamos a ir incorporando los demás elementos, ¿no?, las paredes, el techo. Entonces tiene que haber un orden. No lo podemos, como en el ejemplo, no podemos hacer el techo si no hemos hecho las columnas, ¿no?, o no podemos hacer las paredes si no hemos hecho las bases, ¿no? Entonces primero, cuando nosotros redactemos nuestra base teórica, primero vamos a planificar
luego vamos a documentar y finalmente vamos a redactar. ¿Qué vamos a planificar? ¿O en base a qué vamos a planificar? Vamos a planificar en base a nuestras variables de investigación. Desde que planteamos el tema, el título, el problema, sabemos cuáles son las variables y sabemos que esas variables tienen componentes, tienen dimensiones. Entonces esos componentes de las variables nosotros ya los conocemos y a partir de ellos vamos a planificar cuál va a ser nuestra estructura. Tenemos que hacer una estructura de títulos y subtítulos, los cuales van a conformar nuestra base teórica. Una vez que tengamos esa estructura, que es la planificación, nosotros vamos a proceder a documentar. ¿Cómo voy a documentar? Pues voy a ingresar al internet, al Google Académico, a Renati, a Dialnet o a otros buscadores, a SciELO, a revistas científicas como Redalic, o a las, así como hay Renati en Perú, pues en cada país, perdón, tiene su base de datos de tesis, ¿no? Entonces puedo entrar a la base de tesis de México, de España, de Costa Rica, de Chile, y buscar ahí información, ¿no? Y finalmente voy a redactar, ¿no? Pero para redactar previamente tengo que haber leído, tengo que haber analizado, tengo que haber entendido, y eso me va a permitir redactar una base teórica que no se parezca, pues que no utilice las mismas palabras, que no sea un copia y pega de las bases teóricas de otros autores. Recuerden que ustedes sus proyectos de tesis van a pasar por un programa que se llama Turnitin, y Turnitin lo que hace es ver la redacción de todo su proyecto de tesis y lo va a comparar con todas las fuentes de datos del internet, ¿no? Entonces, si tienen un párrafo que lo copiaron y lo pegaron, en el Turnitin les va a salir, ¿no?, resaltado ese párrafo y les va a decir, bueno, este párrafo es igual a lo que escribió este otro autor. Entonces, ustedes tienen un máximo del 30% de fiabilidad, perdón, de similitud permitido. O sea, su trabajo puede ser similar a otros trabajos, como máximo un 30%, ¿no?, que es menos de la tercera parte. Si tienen una similitud mayor al 30%, entonces van a tener que volver a redactar las partes que son similares para que esa similitud se reduzca al 30% o menos, ¿no? Entonces, para eso es importante que ustedes puedan redactar sus propias bases de datos, ¿no?, su propia base teórica, y no solamente copiarla. Aquí hay una definición de Bernal, ¿no?, sobre la base teórica. Nos dice que es una presentación de las principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre el objeto de estudio. ¿Ok? Eso es lo que yo les decía, modelos teóricos. Se presentan las principales escuelas, enfoques o teorías existentes sobre un objeto de estudio. En el caso de la competitividad de destinos turísticos, estos enfoques serían los que hemos visto, ¿no?, los de Dwyer y King, el enfoque de Richie Krauss, el enfoque de Michael Porter, el enfoque del Forum Economic, el World Economic Forum, perdón, el Foro Económico Mundial. Entonces, eso los diferencia de los antecedentes, ¿no? Estos son enfoques, son cuestiones un poco más elaboradas, más grandes, más amplias, ¿no? Son ya constructos más grandes. A eso le llamamos teorías, por eso se llama base teórica. Bien, acá hay otra definición de Zapata, lo vamos a pasar, ustedes la pueden leer a detalle. Las funciones de la base teórica, en primer lugar, es participar en la construcción del nuevo conocimiento. La base teórica nos va a permitir, o adoptar determinado enfoque teórico, nos va a permitir aportar con nuestros resultados a enriquecer ese enfoque teórico. Si yo me decido por uno de los enfoques de competitividad de destinos turísticos, entonces mis resultados van a enriquecer ese enfoque, esa teoría, ¿no?, o van a enriquecer la teoría que yo pueda escoger o pueda adoptar.
En algunos casos, no solo tengo que adoptar una sola teoría, puede ser que haga una fusión entre dos enfoques, o entre todas las teorías que existen yo pueda plantear un propio enfoque teórico, ¿no? Que diga, no, estos enfoques están diseñados para realidades distintas, entonces yo voy a tomar algunas cosas de cada uno y voy a plantear un nuevo enfoque. También eso es posible, ¿no? Eso mucho va a depender del criterio del investigador, ¿no? Nadie te puede decir trabaja con este enfoque. Mucho va a depender de lo que quieras lograr con tu estudio y también de qué tanto conozcas tu realidad, ¿no? La realidad que vas a estudiar. Además, la base teórica brinda un marco de referencia para interpretar los resultados de la investigación, ¿no? En la medida que yo tenga una base teórica muy bien elaborada, voy a poder posteriormente, cuando yo tenga resultados de mi investigación, voy a poder analizarlas a la luz de mi base teórica. Si mi base teórica es débil o es insuficiente, entonces el análisis que yo haga después de mis resultados también va a ser débil, va a ser deficiente. Entonces esa es la función que cumple la base teórica. Además va a guiar al investigador y va a evitar desviaciones del planteamiento original. Entonces podemos ir concluyendo que la base teórica es la revisión de la literatura correspondiente y la adopción de una teoría o de un enfoque, ¿no? Desde una perspectiva teórica, como en el ejemplo que habíamos mencionado, ¿no? Puedo adoptar una de las teorías, puedo adoptar partes de una y partes de otra, o puedo desarrollar una propia perspectiva teórica también, ¿no? Esas también son posibilidades. Ya yendo o aterrizando un poco en lo que ustedes tienen que hacer, habíamos dicho que primero se planifica, ¿no? Después se recopila información y luego se redacta. Entonces, la planificación implica que nosotros vamos a hacer esta estructura de la base teórica, ¿no? Vamos a estructurarlo en capítulos, títulos y subtítulos. Y entre cada uno de estos niveles tiene que haber coherencia, ¿no? Tiene que haber dos cosas, coherencia y jerarquía, ¿no? La jerarquía está dada en el esquema también que les plantea la universidad, en el reglamento de tesis también está planteada ya la jerarquía. Entonces, nosotros tenemos que darle la coherencia del caso, ¿no? Tiene que haber una conexión entre las ideas de los capítulos, los títulos y los subtítulos. Y todo esto lo vamos a planificar en base a nuestras variables. ¿Cuáles son nuestras variables? Estas variables tienen componentes o dimensiones, ¿no? Es decir, cuáles son las dimensiones de nuestras variables. Ya debemos ir pensando en cuáles son las dimensiones y cuáles son los indicadores de nuestras variables. De ahí vamos a poder elaborar nuestros capítulos, títulos, subtítulos. También dependiendo de qué tipo de investigación nosotros vamos a hacer, si es descriptiva o correlacional, también vamos a plantear nuestra base teórica de acuerdo a eso. La estructura de la base teórica implica que, como hemos dicho anteriormente, haya coherencia, ¿no? Haya un hilo conductor y que todo el constructo de los capítulos del marco teórico, de la base teórica, sea una unidad cohesionada, ¿no? de conocimientos. No colocar información inconexa, ¿no? Si no tenemos en cuenta esto, pues vamos a tener un montón de información inconexa que no está relacionada entre sí. Entonces tiene que haber, entre comillas, un hilo conductor, ¿no? Algo que una a todos los conceptos y todas las definiciones, las dimensiones e indicadores que vamos a trabajar en nuestra base teórica. Entonces, en este mapa conceptual también podemos ver estas flechitas que nos indican que deben haber conectores, ¿no? Para eso en la forma en que redactamos nosotros debemos utilizar conectores, ¿no? Por ejemplo, el párrafo 1, por consiguiente, el párrafo 2, pero también hay otra perspectiva o hay otro enfoque, es el párrafo 3. Entonces, ¿qué estamos haciendo con esos conectores? Dándole este hilo, ¿no? Este hilo conductor que los asocia, ¿no?
Si yo no uso esos conectores, entonces voy a tener, como les decía, un conjunto de información inconexa. Y todos estos párrafos también deben estar relacionados con el título o el subtítulo que he considerado, ¿no? Entonces esa es la coherencia. En la base teórica vamos a encontrarla en estas fuentes, ¿no? Fuentes bibliográficas, aunque nosotros estamos trabajando ahora solamente con el internet y ya todos los trabajos de investigación están ligados al internet porque todo se publica en internet. Entonces, pero vamos a tener pues fuentes bibliográficas, libros, que también hay libros virtuales, fuentes hemerográficas relacionadas a las publicaciones de periódicos, diarios, investigaciones, ¿no? Sitios web, bases de datos, y por consiguiente estas fuentes nos van a llevar a estas actividades, ¿no? Que son la revisión bibliográfica, la navegación por internet, la lectura, los resúmenes, la elaboración de fichas. Es decir, en estos tres términos se resume todo, ¿no? Vamos a recopilar información, vamos a organizarla de acuerdo a nuestro esquema y luego vamos a redactar en párrafos utilizando conectores que nos den como resultado un conjunto, un cuerpo de conocimientos conexo, ¿no? Interconectado, con jerarquías de títulos, subtítulos, y coherente, ¿no? Que tenga relación entre sus diferentes componentes. Debemos evitar copiar y pegar, porque eso nos va a llevar a dos problemas. Por un lado vamos a tener información inconexa, ¿no? Porque vamos a copiar y pegar partes, es como Frankenstein, ¿no? Vamos a elaborar un trabajo de tesis Frankenstein, ¿no? Con partes de diferentes personas que al final nos van a dar algo que no es coherente entre sí. Y por otro lado está el tema de la similitud, como les decía. Vamos a pasar por un Turnitin, o sea, nuestro trabajo se va a subir a un programa y el programa lo va a comparar con los trabajos existentes en la red. Y no podemos tener una similitud mayor al 30% de la investigación, ¿no? De similitud con las demás investigaciones que están en la red. Entonces, acá les voy a mostrar, ¿no? Ustedes van a tener un asesor, un jurado, y cuando presenten su proyecto, el asesor y los jurados van a pedir este informe al Turnitin, ¿no? Entonces van a subir su trabajo y el programa Turnitin en una hora más o menos lo va a analizar y luego va a emitir este nivel de similitud, ¿no? Como ustedes pueden ver, acá hay varios trabajos. Algunos son proyectos de tesis, otros ya son informes finales de tesis. Y acá en esta barra de colores está el porcentaje o nivel de similitud. Esto es lo que les decía, ¿no? Que como máximo debe tener un 30%. Entonces acá este trabajo, el primero, tiene 20%, está de color verde, significa que está dentro de lo que establece el reglamento, ¿no? Puede tener hasta 30, este tiene 20, entonces está bien. Este tiene 28, entonces tiene un poquito más y está de color amarillo, pero está menos, es menos de lo que pide el reglamento, ¿no? Está dentro de lo aceptable. 29% también está dentro de lo aceptable. 30% también está en el límite, pero 38 ya no, ¿no? Entonces, este que tiene 38 va a tener que volver a redactar partes de su documento hasta que baje la similitud al 30% o menos, ¿no? 58 ya es bastante, ¿no? Entonces, el programa les va a mostrar de qué partes ustedes han extraído la información que es similar, ¿no? Entonces está el texto, acá a la derecha aparece unos datos, ¿no? El 38% de similitud, y acá numerada aparecen las fuentes con las cuales hay similitud. Entonces en los párrafos, por ejemplo, ustedes pueden ver que estos párrafos están resaltados, este está de color rosado, ¿no? Y dice 7. 7 significa que esta es la fuente de la cual se tomó estas líneas. Acá dice 1,
Eso significa que la fuente 1, donde dice cibertesis, Universidad de San Martín de Porres, de ahí se tomó, ¿no? Si yo hago clic, acá me aparece la fuente, ¿no? Original, cibertesis, unmsm.edu.pe. De ahí se tomó y ahí está exactamente las mismas palabras, ¿no? Entonces, estas partes resaltadas son similares a las fuentes originales y por lo tanto elevan el nivel de similitud. Yo, por ejemplo, este párrafo que está resaltado en rosado, tendría que volverlo a redactar, ¿no? Tengo que volverlo a redactar con mis propias palabras, mantener la idea, pero mis propias palabras, para que el nivel de similitud baje, ¿no? Entonces así yo tendría que revisar todo mi documento y buscar todas las partes resaltadas para volverlas a redactar. O de repente no todas, pero sí lo suficiente para poder bajar mi similitud al 30% o menos, ¿no? Acá hay una parte que está en color celeste, número 4, que se refiere acá al repositorio de uancb.edu.pe, ¿no? La fuente número 4. Entonces, esto yo tendría que volverlo a redactar, toda esta parte que está resaltada. Y así tendría que revisar, ¿no? Etcétera, mi documento. Solamente quería mostrarles, ¿no? Cómo funciona esto, el Turnitin. Y esto es la información que el programa va a dar sobre sus propios proyectos. Y recuerden que lo máximo que puedo tener de similitud es el 30%. Ok. Entonces, con esto yo me despido. Les agradezco mucho a los que están viendo los videos. Porque de esa forma van a poder complementar la lectura, ¿no? de las diapositivas con las explicaciones que no, bueno, quisiera tener más tiempo, pero no es pedagógico hacer videos muy largos, así que trato de hacerlo de manera muy concisa y tratar de no extenderme mucho. Reitero, por favor, no se olviden, el día viernes a las 11 a.m. pueden conectarse a través de Webex y escuchar al señor Germán Rijalba Holguín tratar sobre las estrategias de reactivación del turismo en el Perú, evento que estamos organizando el Departamento de Turismo, la Escuela de Turismo de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de Tumbes. Cuídense, estamos en contacto, nos vemos en clase a través de Webex en esta semana, el día miércoles. Hasta luego.